grabando esta sesión, esta edición, sobre claves para una oratoria consciente y lo bueno de estar conectados, y como decía yo recién de la virtualidad, es esta posibilidad que nos brinda la tecnología de acercar desde la comodidad de tu casa tal vez, o desde un auto en movimiento, desde la calle misma, en donde sea que te encuentres, poder tener un rato de interacción. Esencialmente, la propuesta de estas claves para un oratorio consciente surge de alguna pregunta que empezó hace muchos años, muchísimos años. Por eso yo estaba haciendo la cuenta de un proceso de germinación lenta, de que si bien oratorio consciente ya va por su quinto año, en el mes de mayo se cumplieron 5 años de la primera edición. Yo empecé este proceso en el año 91, más puntualmente o más precisamente, en el 91 fue, si bien cuando hice mi primera eh, intervención en público. Me profesionalicé en el año 97, terminé en el año 98 cuando me recibí de locutor, y a partir de entonces empezó un poco ese periplo, hace 21 años, en donde la pregunta que yo me hacía, y que surgió de algunas preguntas que me hacían, o algunos consejos que me daban mis profesores de oratoria, de locución en aquel entonces, era otro mundo también, por supuesto, era otro milenio, cuando me decían, habla con el corazón y sé tú mismo, ¿no? Dos frases hechas que siempre me acompañaron y que seguramente más de uno de nosotros hemos acostumbrado a escuchar y que tal vez las digamos muchas veces, pero no siempre conscientes de lo que esto implica o lo que hay detrás de ello, ¿no? Y la pregunta inclusive que a mí me quedaba dando vueltas es, qué lindo esto de hablar con el corazón, pero ¿y cómo se hace? ¿Cómo le hago? Sé tú mismo, digo, pero que acaso no soy yo cuando estoy hablando, no soy yo cuando me estoy expresando. Y lo cierto es que una de las preguntas que acompañaban eso era el gran problema del miedo que tenía, a pesar de ya ser locutor nacional, trabajar en medios y trabajar en eventos a veces multitudinarios, estos nervios antes de empezar, estos nervios de los primeros minutos, o estos nervios en la mitad cuando de repente aparecía algo que no estaba contemplado previamente, y de repente aparecía esa pregunta, ese momento, esa inquietud, esa resistencia por parte del público o algo de sentir que la conexión no ocurría. Y detrás estaba esta vocecita, Eduardo se llamaba este profesor de locución, que me decía, Ariel, sé tú mismo, habla con el corazón. Y también recordando que en más de una situación, poniéndome nervioso y después observándome con muchísimo espanto, me encontraba ante esta experiencia de decir, mi rendimiento no es el mismo cuando estoy nervioso. Claro, mira qué obviedad, ¿no es cierto? Pero más allá de que el rendimiento no es el mismo cuando estoy o estaba nervioso, o cuando esté nervioso, la posibilidad de crear experiencias en otros se ve erosionada y se ve condicionada precisamente por una cuestión emocional, ¿no? Y el costo que esta emoción tiene, no solamente en la calidad de lo que yo podía hacer, sino precisamente en las historias que yo me contaba durante y después de esa experiencia, de esas experiencias, muchas de esas nefastas, después de algún gran papelón, una gran vergüenza, una sensación de inadecuación y decir, ¿quién me mandó? ¿Por qué yo podría hacer? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y creo que tal vez esa vergüenza o esa timidez que me ha marcado durante mucho tiempo y ahora de alguna manera también a modo de confesión lo comparto, fue el espíritu que ha impulsado la búsqueda de un mapa que me resultara práctico, y tal vez el espíritu de decir qué cosas a mí me hubieran servido en aquel entonces, cuando tal vez no había ni tanta bibliografía, ni tanta tecnología, ni tantos recursos disponibles, salvo algunos ejercicios de retórica que venían de la antigua Grecia, ¿no? Con más de 2000 años, de 2500 años de historia y de antigüedad, ciertas cosas pareciera ser que nunca se actualizaban. A todo esto podía construir los escenarios más lindos, eventualmente, con las palabras más bellas, pero no siempre la conexión estaba disponible. Entonces de ahí surge un poco esta experiencia que empecé a transitar y que tomó su forma tal vez tal como la encontramos hoy en el año 2014, pero el proceso de lo que hoy te quiero compartir surge precisamente de algo que va más allá de la oratoria convencional. Cuando nosotros hablamos de una oratoria, lo primero que viene a la mente y lo primero que yo trabajo, lo primero que me pide la gente cuando yo estoy entrenando a algún presentador o alguien que debe llevar adelante una presentación, tiene que ver con cómo organizar las ideas, cómo trabajar con la corporalidad, qué hacer con los gestos, cómo manejar la voz, cómo manejar la expresión, cómo manejar los nervios. Generalmente las expectativas en mayor o menor grado siempre se engloban en esos puntos.
Y por supuesto, los modelos convencionales de oratoria, aquellos que te hablan acerca de las presentaciones efectivas que siempre tenían, se ocupaban de tres grandes patas para responder y resolver a estas inquietudes que yo planteé recién, ¿no? ¿Qué era lo que te decía? Las tres grandes patas de la oratoria tienen que ver con qué decir, cómo decirlo y a quién decirlo. Entonces, si vos te enfocás en qué decir, en cómo decirlo y en a quién decirlo, o sea, el análisis del interlocutor de la audiencia, vos ya tenés resueltos los grandes problemas de la comunicación oral, de la expresión oral, y tu oratoria va a lograr lo que de una manera muy liviana siempre se la llamó alto impacto. Y la realidad es que mucha gente que sabe qué decir, mucha gente que sabe cómo decirlo, y mucha gente que tiene en cuenta a quién se lo dice, no siempre llega, no siempre moviliza, no siempre inspira. Y esta era la pregunta que yo me hacía. Tantos años de preparación para saber qué hacer con, con el cuerpo, qué hacer con las manos, qué hacer con los gestos, qué hacer con la voz, cómo modular, expresar, conectar con la mirada y sonreír mientras tanto. Pero sin embargo yo del otro lado miraba que no siempre la conexión estaba presente con la gente y no siempre lo que volvía estaba en sintonía con mis buenas intenciones. Y creo yo que faltaba una cuarta pata. Y esta cuarta pata es un poco el espíritu precisamente de la propuesta de una oratoria consciente, ¿no? ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo y a quién decirlo? Está fantástico, es buenísimo, es maravilloso, pero no es lo único. ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo y a quién decirlo? Es como si tuviéramos una carreta. Tuviéramos los caballos, pero la carreta está adelante. No, no, no. Los caballos están adelante. Y de alguna forma, tomando esta misma metáfora, lo que vine a trabajar y lo que a mí tanto me ha servido y con lo que yo vengo trabajando con tanta gente en tantos ámbitos, es que en todo caso los caballos de la carreta sos vos. La carreta será esa mochila que vos llevás o los recursos y los elementos para poder trasladarte de un lado al otro y tener los recursos adecuados de acuerdo a una situación dada. ¿No? Y no está mal, la carreta es importante, pero el animal, la vida, sos vos, la carreta no tiene vida, el caballo sí. Y esta cuarta pata, o esta cuarta parte de una oratoria consciente tiene que ver con quién soy yo al momento de expresarme, quién soy yo al momento de transmitir una idea, quién soy yo, quién estoy siendo al momento de comunicar un mensaje. Por eso va mucho más allá inclusive de estos elementos que tienen que ver con transitar ideas, con expresar ideas, con transmitir mensajes, sino con qué experiencia genero yo del otro lado. ¿Qué experiencia generamos cada vez que abrimos la boca? ¿Tenemos conciencia de eso? Claro, porque la oratoria es el momento de la comunicación en donde la expresión está proponiendo una idea o llevando adelante una determinada propuesta de comunicación, de generación, de transmisión de ideas o de mensajes. Totalmente de acuerdo. Pero ¿qué experiencia ocurre en ese mientras tanto? Y esta, creo yo, es la cuarta parte, o la cuarta pata, la cuarta parte de la cual vamos a hablar en este rato. ¿Ok? Entonces, ahí es donde nos estamos enfocando ahora. Veamos las claves. Vamos a ir transitando una a una. Son tres las claves que vamos a ir recorriendo. Si tienen alguna pregunta, duda o inquietud, por supuesto, me escriben en la línea del chat y lo respondemos. La primera clave tiene que ver con registrar. Claro, esto es el principio básico de oratoria consciente. Cuando yo hablo de conciencia, hablo de capacidad de registro. ¿Qué registro nosotros tenemos, no solamente de lo que decimos, sino de a quién lo decimos, quiénes estamos siendo al decirlo, cómo ocurre el decirlo mientras tanto? Y esa capacidad de registro nos desafía de alguna manera a desarrollar algún tipo de habilidades en particular, ¿no? Una de ellas, te la propongo o te lo propongo transitar con este pequeño ejercicio, ¿no? Detenido o en movimiento, este es un bus, un autobús que se dirige en alguna dirección. ¿En qué dirección va? ¿Va hacia la izquierda o hacia la derecha? Imagínate que es un corte transversal, ¿no? Es un corte transversal de este bus. Detenido o en movimiento. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia la izquierda de tu pantalla o hacia la derecha de tu pantalla? Izquierda, derecha. Fíjate vos que hay diferentes, hay dos respuestas posibles, pero aparece toda esa variedad de respuestas en el chat ahora, ¿no? Para ambos. En realidad no es posible que vaya en ambas direcciones,
porque un autobús, sí es cierto que puede ir marcha atrás, pero si va marcha atrás está orientado hacia lo que sería su adelante, ¿no? Entonces, acá hay un adelante y una lógica que responde a ese adelante. Obviamente que es transversal, es izquierda-derecha, ¿no? Generalmente con este ejercicio, cuando yo lo hago en algún entrenamiento, estoy un rato largo y me quedo pensando y hablando sobre la mente, pero lo voy a hacer más práctico por cuestiones prácticas y cuestiones lógicas de tiempo. Lo que yo te propongo, y que precisamente esto del observar y del registrar tiene que ver con mirar más allá de lo obvio, y el ejercicio de una oratoria consciente tal vez es no quedarte en la obviedad, sino tomarla como un atajo para lo profundo, tomar lo obvio como evidencia precisamente de aquello que no se ve a simple vista. Entonces, la pregunta, o una respuesta completa a la pregunta sería imaginar lo siguiente. Si vos te pones a pensar, los autobuses tienen una puerta por donde sube y baja la gente. Entonces, si las puertas están del lado derecho y acá no se ven, podríamos deducir de que las puertas están ubicadas de aquel otro lado que este perfil no nos permite observar. Para lo cual, la respuesta completa es ¿cuál sería? Claro que sí, para la izquierda, por supuesto. Esto es el punto básico de referencia en la observación simple, pero aguda, en donde nosotros en el registro podemos ver más allá de lo obvio. Creo yo que una oratoria consciente a lo que nos desafía es precisamente a tomar ese registro, esa conciencia, esa observación que nos dan las circunstancias para construir mensajes, para construir relatos desde esta simpleza aguda que nos ofrece la realidad, ¿no? Por eso creo yo que hablar de registrar en este punto nos lleva en el sentido de que hay 4 dimensiones, que esto es un poco lo que yo traigo, y este es un gráfico que acompaña mucho el modelo que yo trabajo. Es como si una presentación, nuestra expresión, tuviera 4 dimensiones representadas en cada una de estos 4 óvalos. Cada óvalo representa una dimensión, el contenido es una de ellas, y hay 3 dimensiones más en donde aparece reflejada la conciencia de la que estábamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos o cuando queremos desarrollar o trabajar o entrenar una oratoria consciente, registrar el nivel del contenido, no solamente tener en cuenta la información que vamos a dar, sino también tener en cuenta qué información obvia o aparente puede ser un recurso, un detalle o un elemento que enriquezca la experiencia del otro al momento de transmitir un mensaje. Pero no es el único aspecto a registrar. Claro, el contenido es lo primero que nos surge. El contenido, cuando vos querés armar o diseñar una presentación o llevar adelante una presentación, el contenido es esa información concreta, específica y objetiva, que es lo primero que miramos. No es lo único, claro que sí. Lo que miramos también es la forma y miramos el contexto. La forma es el recurso que aplicamos nosotros para poder decir lo que queremos decir, y el contexto es tener el registro de a quién se lo estamos diciendo, cómo se lo estamos diciendo, tener registro de en qué espacio nosotros estamos diciéndolo, ¿no? Sí es cierto que estas son las 3 grandes dimensiones que yo mencionaba al principio y que hacen a la oratoria convencional. Por supuesto, yo le agrego este 4.º punto o este siguiente elemento que tiene que ver con registrar, tomar conciencia del yo. ¿Quién soy yo al momento de realizar una presentación, al momento de llevar adelante una propuesta, una idea? Cuando yo hablo de una oratoria consciente, no solamente me estoy refiriendo a aquel que se para en un gran escenario hablándole a un público multitudinario, en un foro, en un congreso, en una convención. Esto puede ser un terapeuta, un líder con su gente, un docente con sus alumnos, un profesional con sus clientes, un comerciante junto a un prospecto para que pueda venderle, ofrecerle algún producto o servicio. Estos son tus audios de WhatsApp. Y lo digo siempre, no me canso de decirlo, por eso sin pensar en la sofisticación, la complejidad tal vez de un lugar muy amplio, de una situación muy grandilocuente,
Esto es la cotidianidad misma de lo que vos decís cuando apretás el microfonito de tu teléfono y mandás un audio. ¿Qué tanto registro vos tenés del contenido, del recurso para utilizarlo, de a quién vos le estás hablando y desde qué lugar lo decís? ¿Cómo te das cuenta de esto? Cuando los audios de WhatsApp se hacen eternos y por ahí tardás 2 o 3 minutos para decir algo que podrías decir en 20 segundos. ¿A alguno le pasa algo de esto? Tal vez a alguno le ocurre. Entonces, estamos hablando de precisamente cómo nosotros tomamos registro de lo sutil, de lo obvio, mirando no solamente lo que decimos, cómo decirlo y a quién decirlo, sino quiénes somos al decirlo. La primera clave tiene que ver con registrar. Y registrar te lleva a un ejercicio de conciencia, te desafía a poder agudizar tu observación mirando datos, detalles y elementos que puedan enriquecer la experiencia. Y por supuesto, te impulsa a tomar riesgos, ¿no? Experimentar sobre las ideas, experimentar sobre el tema. La clave de registrar es la que a vos te va a ayudar a posicionarte de una manera para poder lanzarte desde una oratoria consciente o en la construcción de una oratoria consciente al segundo de los puntos que tiene que ver con la conexión. De acuerdo a lo que vos registrás, es lo que vos vas a conectar. Toda conexión es resultado de un grado o nivel de conciencia. Entonces, fíjate vos que precisamente esta conexión te lleva también en estas 4 dimensiones y toma una forma. Por ejemplo, cuando hablamos de conectarte con el contenido, estamos haciendo referencia a cuál es tu relación con la información o los datos de lo que vos querés dar o lo que vos querés decir. Mucha gente a veces en empresas o en organizaciones tienen que hacer presentaciones sobre temas que por ahí no saben cabalmente o no saben lo suficiente o no se sienten cómodos o incluso muchas veces transmitir mensajes de cosas que no están de acuerdo. Entonces, conectarte con el contenido implica o requiere, entre comillas, noviar con la información. ¿Qué del contenido a vos te permite, de lo que querés decir, de lo que tenés que decir o de lo que vas a expresar? ¿Cómo vos te conectás con eso? ¿Qué elementos o qué puntos vos podés traer en donde tu conexión sea genuina, en donde tu conexión sea real, en donde tu conexión sea al 100%? Si vos das temas que por ahí son muy importantes o inclusive hay temas muy interesantes, pero vos no estás conectado con lo que estás diciendo, por ahí puede ser que repitas hasta algún gran poema de algún gran escritor o un gran poeta, pero que no generes absolutamente nada del otro lado. La conexión con vos es un elemento tan importante como la conexión con el contenido. La conexión a todos los niveles de los cuales estamos hablando. Conexión con la forma, conectarte con el recurso. La forma es los elementos que vos aplicás para tu presentación. Un PowerPoint, una historia, un relato, una analogía, un ejercicio, un video. Esos son los recursos que vos vas a utilizar como envase para poder transmitir ese contenido. Conectarte con el contexto implica, por supuesto, empatizar, implica tener ese registro de en qué situación o en qué condición están escuchando quienes están del otro lado, desde qué lugar escuchan, cómo lo están haciendo. Y por supuesto, tu conexión más importante es con vos. ¿Dónde estás vos en todo esto? Muchas veces yo trabajo con muchos clientes que por ahí traen presentaciones fantásticas, por supuesto, con mucho conocimiento sobre aquello de lo que están hablando, con mucha información y mucho fundamento, muy sólidos en sus argumentos, pero ellos no están presentes, es como que no están en el relato, es como muchas veces digo, es como si esta presentación me la mandaras por mail, es exactamente lo mismo. ¿Dónde estás vos acá? La pregunta es, ¿dónde está la persona trayendo sus experiencias, sus vivencias, sus emociones o sus sensaciones en función de aquello de lo que están hablando? Conectarse, como bien decimos, requiere estar presente y conectado, presente con el otro, presente al tema, presente a uno mismo, presente al contexto. La empatía, por supuesto, hace aquello que nosotros podemos anticipar o podemos deducir que al otro le puede interesar, que al otro le pueda servir. Es interesante porque puede ser que nosotros traigamos temas que como tema al otro puede ser que no le resulte relevante, pero cuando lo hacemos de una manera empática, tal vez logramos como influenciar o seducir
para que la otra persona se conecte. Por ejemplo, ¿nunca te pasó en el colegio alguna materia que odiabas, pero la maestra, el maestro, quien llevara adelante esa clase, le ponía una determinada actitud, una determinada pasión, tenía un nivel de conexión que te terminaba gustando por el solo hecho de escuchar a esta persona cómo lo daba? De eso estamos hablando cuando nos referimos a esta empatía. Y por supuesto hay una dinámica en esto que es lo que yo llamo la igualación, y esto ayuda mucho a aquellos que padecen del problema del pánico escénico, porque muchas veces los que tienen miedo o cuando tenemos miedo es como que ponemos en otra esfera al participante, ¿no? Es como decimos, me van a criticar, me van a juzgar, no les va a interesar lo que les digo, voy a quedar como un idiota, y todas esas frases que están dando vuelta en nuestra cabeza que hace que el otro esté más arriba y nosotros nos ponemos como abajo chiquititos, y ahí cómo no nos va a dar miedo, ¿no? Entonces, no es una cuestión de quién es más. Cuando yo te traigo algo, te lo traigo para compartírtelo, y como ser humano, vos no sos más ser humano que yo. Entonces, hablo como humano a otro humano, no como nada que esté por fuera de ello. Ninguna de mis credenciales, ninguno de mis logros eh, me ponen por encima de nada ni por encima de nadie. A lo sumo me ponen por encima de mi misma parsimonia, ¿no? Entonces, me pongo por encima de mí mismo para poder vencerme de alguna forma, o poder ganarme o ganarle a todas mis barreras, mis trabas. Entonces, desde este lugar yo hablo de una igualación para poder entender de que no importa la edad de quién le estamos hablando, no importa el conocimiento que puedan tener aquellos a los cuales estamos hablando, si nosotros hablamos desde nuestra experiencia siempre nos va a proteger. Cualquiera puede cuestionar nuestras ideas, pero nadie puede cuestionar nuestra experiencia. Y nuestra experiencia siempre nos va a proteger, porque acertada o errónea es nuestra. Entonces puede ser que mi vivencia le haya faltado algún componente, o que alguien haya tenido más vivencias o mejores vivencias, pero yo estoy hablando desde mi vivencia, no estoy hablando desde la verdad. Y cuando puedo hablar desde mi vivencia, la verdad deja de ser relevante. Eventualmente lo que yo puedo traer es una vivencia que a vos te pueda resonar, te pueda convidar, te puede invitar a una reflexión o a una oportunidad o una posibilidad que no habías considerado. Y desde este lugar podemos construir algo, ¿no? Y esto funciona en todo orden, ¿no? Por eso creo que es tan importante o tan relevante tener bien presente este ejercicio de igualación en esta conexión que nosotros traemos con el contexto. Repasamos entonces, la primera clave tiene que ver con registrar, la segunda clave tiene que ver con conectar, la tercera clave tiene que ver con crear. Claro, vos podés entrar en un proceso creativo, que yo lo trabajo como una de las competencias transversales más relevantes de la oratoria consciente, porque la creatividad, todos podemos hablar de presencia, empatía, y eso está buenísimo. Eso es lo obvio. Lo que no es tan obvio es cómo vos creativamente podés traerle un tema a alguien que ya sabe sobre lo que vos le vas a hablar, pero que le suene de una manera que no haya considerado hasta ese momento. Ahí es donde necesitas la creatividad. No tenés que ser innovadora o innovador sobre nuevos conceptos que la persona no sepa, porque es muy difícil saber qué sabe y qué no sabe. Muchas veces yo creo que la creatividad no tiene que ver con traer lo que el otro no sepa, sino recordar lo que ya olvidó. Mirar lo que todavía no ha tenido en cuenta para recordar cosas que tal vez en algún momento de su memoria han quedado en el recuerdo. Y a veces es muy valioso como líderes o trabajando con líderes, como en vez de estar enroscándonos para pensar algo que la gente no haya oído, no haya vivido, ¿por qué no recordarles algo que tan fácilmente pasamos por alto? Volver a las bases y hablar de las bases con autenticidad, hablar de las bases de una manera genuina, sin duda alguna va a ser mucho más inspirador que traer un concepto no tenido en cuenta, ¿no? O algo que la gente no haya considerado hasta ahí, sino la forma de traerlo es lo que hace que en el recuerdo pueda tener una nueva perspectiva.
no un nuevo concepto, sino una nueva perspectiva sobre los conceptos que seguramente ya saben, porque cuando hablamos a la gente generalmente lo que está del otro lado de la imagen es decir, yo ya sé. Entonces, desde este lugar, la conexión, la creación, nos lleva en las mismas direcciones que estamos trayendo sobre el proceso de las dimensiones de una oratoria consciente, ¿no? Crear, en términos del contenido, es encontrar elementos, datos en la obviedad que tal vez otros no hayan tenido en cuenta. No es traer información que no sepan, sino traer elementos o perspectivas de la información que no hayan considerado hasta ese momento. Los que saben manejar muy bien esto, que son muy creativos en cuanto al contenido, son, por ejemplo, los humoristas. El stand-up como ciencia es maravilloso, o como arte más que como ciencia, porque se basa en la agudeza y la ironía o la comicidad de lo cotidiano, ¿no? Y eso requiere una mirada aguda y una creatividad para poder traer desde una perspectiva diferente algo, algo de todos los días. Y por eso nos asombra, ¿no? El asombro es la respuesta precisamente a aquello no considerado. Entonces, si vos le buscás una perspectiva al contenido o al concepto no considerado hasta ese momento, vos también podés trabajar creativamente los recursos que vas a traer. Si vas a hacer un ejercicio, no hagas el ejercicio que hacen todos. O tal vez hacer el ejercicio que hacen todos, pero dale una vuelta de tuerca para poder darle una acepción diferente, una interpretación diferente, una propuesta diferente. Hay una creatividad en relación al contexto y tiene que ver con una propuesta, una invitación a ser co-creadores junto con los otros, ¿no? En vez de ser expositores en donde simplemente nosotros transmitimos ideas, tal vez también podamos ser co-creadores. Es como recrear la mente del otro a partir de las historias que nosotros traemos, a partir de los ejemplos que nosotros podemos proponer, o de un ejercicio que pueda surgir en el contexto de la explicación, ¿no? ¿Y qué implicará en este contexto ser creativo en el dominio del yo, ¿no? Y creo que tiene que ver con este ejercicio de rediseño constante que nosotros tenemos como personas, porque sabemos que las circunstancias van cambiando, sabemos que nosotros podemos cambiar en función de las circunstancias. La pregunta es, ¿qué tanto lo hacemos nosotros como un ejercicio voluntario, ¿no? Creo yo, y cuando hablo de una oportunidad de rediseño, yo una de las reglas que trabajo de oratoria consciente que me encanta es la regla del 100.001, ¿no? La regla del 100.001 tiene que ver con cuántas veces tenemos que decir algo para decirlo por primera vez. A veces tenemos que decir las cosas 1000 veces, 10.000 veces, 100.000 veces, hasta que lo encontramos y lo decimos por primera vez. Y una vez que lo decimos por primera vez, siempre es la primera, no hay vuelta atrás, ¿no? Y asimismo también, ¿cuántas veces tenemos que oír algo hasta que lo oímos por primera vez? Estoy seguro que mucha gente de los que están conectados ahora ya han participado en muchas de mis charlas y por ahí puede ser que hayan oído algunos de los conceptos que yo estoy trayendo acá, pero tal vez ocurra en el contexto de cómo viene tu día, algo que ya hayas oído conceptualmente, en algo que te está pasando ahora, de repente te resuena de una manera que no habías considerado hasta ahora. Y este ejercicio de reinvención y de rediseño que nos ofrece la experiencia cotidiana es la posibilidad de recordarnos a nosotros mismos creativamente qué oportunidad, qué desafío, qué posibilidad tenemos ante algo que tal vez ya hayamos o hagamos hecho 100.000 veces, pero poder hacerlo por primera vez. Mi cotidianeidad hoy, mis experiencias de hoy, mis desafíos de hoy, hacen que aquello que tal vez ya he dicho 100.000 veces o 101.000 veces, me encuentra en esta situación de hoy diciendo conceptualmente lo mismo, pero vibrando, viviéndolo de una manera diferente. Esta es mi posibilidad de ser creativo conmigo para reconectarme y recordarme que cada oportunidad es única. No dejo de sorprenderme de que en este momento virtual, atemporal inclusive, estemos en un espacio de conexión compartiendo unas ideas que puedan evocar algo en vos que te sirvan para tu cotidianidad, que te sirvan para tu día a día, no necesariamente en un gran escenario, sino en ese audio de WhatsApp que puedas mandar a tu pareja después de esta sesión, a un hijo, un padre, un amigo, un hermano, encontrándote con una forma de decir algo que tal vez ya has dicho muchas veces y que tal vez ya hayan oído muchas veces. ¿De cuántas maneras podés decir te amo?
¿Y cuántas veces podés decirlo por primera vez, sin importar cuál es el ámbito de la relación? ¿Cuál es el desafío de la conciencia para poder conectarte, registrando y crear una nueva posibilidad, una nueva oportunidad con alguien que tal vez ves todos los días? Reinventarte a vos, encontrándote como ser siempre la misma persona y vivirte de una manera diferente en cada momento, es recordarte la oportunidad de que más allá de lo imprevisto que puede ocurrir dentro de 5 minutos, vos estás acá, yo estoy acá, estamos juntos acá nosotros siendo parte de una experiencia y de un momento. Lo que sea que esté pasando en tu mente en estos momentos, o en tu emoción, o en tus vísceras tal vez, las ideas que están viniendo a tu cabeza mientras yo te comparto esto, sin duda alguna, hablan de algo que va más allá del espacio físico que estamos habitando en este momento, y en este tiempo inclusive porque tal vez, siendo las 8 menos 10 de la Argentina, o en cualquier parte del mundo donde estés ahora, o si estás viendo esta grabación en diferido, vaya a saber en qué día, o en qué momento, a qué hora, o en qué lugar, seguramente te va a permitir invitarte al menos, o convidarte a la posibilidad de recordar de que algo está ocurriendo mientras tanto. Mientras yo estoy hablando con vos ahora, y vos tenés un diálogo en tu mente conmigo, la representación de mí, o lo que sea que esté ocurriendo, las personas que más amas en el mundo, tal vez uno está tomando un café, otro está durmiendo, otro está trabajando. Las personas que te interesan, tal vez alguno está mandando un mensaje de texto, tal vez otro esté en la rueda del hámster corriendo para poder cumplir con sus objetivos, tal vez otro está angustiado dando vueltas en la cama sin saber qué hacer. Todo eso está ocurriendo en esta multiplicidad de instantes infinitos, ¿no? Y acá es donde aparece, creo yo, el milagro de los mensajes que hacen que el tiempo de repente se disuelva. Digamos, es una forma metafórica, ¿no? Porque yo estoy acá, vos estás allá, el reloj sigue avanzando, los engranajes de mi reloj hace que el tiempo siga avanzando, mis rodillas se siguen oxidando, de alguna manera todo sigue avanzando. Pero cuando estamos en esa conexión, creo yo, es cuando me parece que las cosas es como que se vuelven más eternas, ¿no? Es lo que recordamos en el tiempo y en el espacio. Se disuelven las formas. Nos olvidamos por un instante que estamos sentados en una silla, o al lado de un lugar, un ambiente ruidoso, o donde sea que vos estés ubicándote ahora. Ahí es donde aparece, creo yo, el punto en el medio de todo esto de la creación, que es ese espacio en donde se encuentran estas 4 dimensiones del contenido, la forma, el contexto y yo, que es la experiencia. Vengo hablando de experiencia hace un rato, traigo muchísimo. Hablo más allá de transmitir ideas o compartir mensajes. Hablo de generar experiencias, registrando, conectando y creando, ¿no? Estas experiencias hacen que un momento sea memorable. Cuando un momento es memorable, se activa algo en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras entrañas que nos recuerdan de que tal vez estábamos muy distraídos o muy ocupados haciendo que las cosas ocurran. Y tal vez en el medio nos olvidamos de respirar conscientemente, no automáticamente. La respiración es una gran metáfora de cómo puede funcionar la vida, ¿no? Hasta que dejamos de respirar. Si respiramos conscientemente, entramos en un espacio. Si respiramos automáticamente, entramos en otro diferente. Cuando respiramos conscientemente, nosotros activamos nuestra voluntad. Y si no, la vida sigue ocurriendo. El aire sigue estando, hasta que dejemos de estar, por supuesto, mientras tanto. Creo yo que ahí es donde aparece una oportunidad linda para poder, como yo digo, crear una oratoria consciente. Entonces, entrenarte en qué decir, cómo decirlo y a quién decirlo es fabuloso, es fantástico saber qué hacer con las manos, saber manejar la voz, saber manejar el cuerpo, ña, 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 ña. Pero si no estoy yo con mis dudas, con mis aciertos, con mis alegrías y con mis temores, si yo no traigo
la vitalidad de lo que es este momento presente como una oportunidad de creación conjunta, entonces da lo mismo si repito algún aforismo interesante de Facebook, si me memorizo el prólogo de un libro o si recito un poema de manera mecánica. Romper todo eso, creo yo, es lo que nos abre la posibilidad de hacer que estos momentos queden en la memoria. Y si después, por supuesto, luego de todo eso, sí, entrenar en las técnicas vocales y todo eso, que es fantástico. Lo que a mí la experiencia me ha dado que es que cuando nosotros trabajamos en conexión, cuando nosotros estamos conectados, la voz se acomoda, las palabras fluyen, las ideas se ordenan y no necesitamos ningún entrenamiento más. Simplemente somos co-creadores del momento. La voz, el cuerpo, la mirada, los gestos, todo eso se acomoda solito. Los tiempos de aprendizaje se acortan y la curva de aprendizaje se acelera. Esta es la apuesta de una oratoria consciente. No es más, pero tampoco menos. Uy, hablé mucho de corrido, ¿no? Estuvo todo bastante intenso. Para terminar, el día de hoy, el encuentro, como nunca es un adiós, y siempre queda él hasta siempre rondando, y siempre estamos haciendo cosas, y siempre estamos volviendo. No sé, por esa extraña razón, me reencontré con amiga del alma, Patti, Patricia, que estás ahí, y justo en los cuadraditos te tengo ahí presente, que estás apareciendo conectada. Este, em, y qué lindo saber que el tiempo, una frase que me viene dando muchas vueltas en la cabeza últimamente, ¿no? Como el deseo, que el viento nos amontone, eh, que el viento nos amontone, y que el tiempo, a medida que vamos rejuveneciendo, nos vamos volviendo más sabios, nos permite reconocernos en la mirada, saber de que cuando nos conectamos de manera genuina, el tiempo es irrelevante. Una gran amistad, un gran encuentro, un gran espacio, un gran momento trae implícito el sello de aquello vivido con el corazón. Y este fue un ratito vivido con el corazón. Quienes estamos conectados, quienes escuchan por primera vez, quienes vienen siguiéndome y siguiendo esta propuesta, bienvenidos al tren, como dice una vieja canción aquí en Argentina. Sigamos bailando, sigamos rodando y encontrándonos, generando cosas que nos hagan sentir que mientras estamos acá, todo lo que hagamos que valga la alegría. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muy buenas noches. Gracias por estar ahí de ese lado.